Hola, ¿cómo están? Esta es la última clase del cuadernillo del tercer trimestre dirigido a los alumnos de cuarto A y C. El tema que vamos a presentar hoy es la biografía. Acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, la historia de la vida de Simone de Beauvoir, la historia de la vida de Marie Curie, la científica que descubrió la penicilina, ¿eh? Una etapa de la biografía de Alfonsina Storni, escrita por Josefina Delgado. Y el otro tema que vamos a desarrollar hoy es la autobiografía. Por ejemplo, acá tenemos la autobiografía de Asimov, que es uno de los escritores que trabajamos este año, porque bueno, fue uno de los exponentes de la literatura de ciencia ficción del siglo XX, y el famoso diario de Ana Frank, que también es una autobiografía, que ustedes también conocen. Bueno, nosotros para trabajar el tema de la biografía lo que se propone es la lectura de una página web que dedica un artículo al tema de la biografía y de la autobiografía. La página se llama Concepto D. Bueno, acá por ejemplo ponen un ejemplo de la biografía de Stephen Hawking, el científico. Bueno, el texto comienza explicando que es una biografía. Bueno, este mismo texto lo sinteticé en estos puntos que siguen a continuación, ¿no? La biografía es la narración de la historia de vida de una persona escrita por alguien que ha estudiado la vida del biografiado. Cuando se escribe sobre su propia vida, estamos en presencia de una autobiografía. Bueno, una biografía o las biografías son textos literarios narrativos, ensayísticos, es decir, tienen algo del discurso argumentativo, y memorialísticos, es decir, se narran las memorias de una persona. Y por esta razón se clasifican dentro de los géneros de no ficción. Cuentan los éxitos, los fracasos, las singularidades de la vida de algún personaje histórico relevante. Pueden cumplir una función educativa y reflexiva en la medida en que el biógrafo elige los momentos más significativos de la vida del biografiado. Lo relaciona, dimensiona, critica y extrae determinadas conclusiones de esa misma vida, ¿no? Bueno, también se llama biografía o reseña biográfica a los textos breves que acompañan documentos profesionales, indicando la trayectoria profesional de sus autores, es decir, su currículum vitae, pero abreviado. Recuerden que el primer tema de este trimestre fue la cuestión de la búsqueda de empleo, y ahí tenían que construir un currículum vitae. Bueno, en este caso el currículum vitae es una historia de vida narrada y sintética. Bueno, o también se le llama así a esos textos breves que hacen lo mismo con la trayectoria de un autor o un artista y que acompañan sus productos culturales, discos, libros, etc. Como el que vemos acá arriba de Sor Juana Inés de la Cruz, que es una de las poetisas que vamos a ver el año que viene, o esta pequeña reseña del actor y cineasta Charles Chaplin. Bien, las características de las biografías son las siguientes. Suelen ser investigaciones histórico-literarias que recomponen la vida de un personaje, o al menos los instantes más relevantes y representativos de su vida, ¿no? Por ejemplo, la biografía del escritor Edgar Allan Poe, que también lo hemos trabajado por ser básicamente el fundador de dos géneros literarios, como el género de policial y el género de terror, ¿no? Bueno, también constituyen un género intermedio entre la narración y el ensayo, es decir, es una narración en el sentido de que cuentan los hechos de la vida de alguien,
o aunque sean sus propios hechos, ¿sí? Y el ensayo porque hay, digamos, cierta libertad en la escritura y hay elementos artísticos que se incluyen dentro de ese ensayo. Aspiran a cierto grado de objetividad, depende en realidad, depende el tipo de biografía, pero tratan de ser objetivas, ¿no? O sea, ajustarse a los hechos o ser fieles a la historia, sin distorsionar los eventos a conveniencia del biógrafo, ni omitir eventos que pudieran contradecirle. Pero al mismo tiempo pretenden extraer conclusiones, reflexiones y conocimientos a partir de la vida del biografiado. Pueden tener una extensión muy diversa, desde voluminosos estudios por tomos hasta resúmenes muy breves. Bueno, este grado de objetividad va a ser variable, digamos, decíamos, de acuerdo a al tipo de biografía, pero por lo general, en las biografías, en las autobiografías, como el caso del amante de Marguerite Duras, que después se llevó al cine, digamos, el grado de subjetividad es máxima, porque, bueno, está escrito, digamos, como una, desde la subjetividad misma de la autora y como una autobiografía, ¿no? Como una novela. Bien. Existen muchas formas de clasificar el género biográfico, dando origen a ramas y subramas, dependiendo de la perspectiva que adopte el autor. Según la aprobación del biografiado, puede ser una biografía autorizada, cuenta con la aprobación y el respaldo del biografiado o de sus herederos, y por lo tanto sometida a ciertos estándares de validación y o de censura. Por ejemplo, acá tenemos una biografía autorizada de Carlos Gardel, ¿no? Y otra de Gabriel García Márquez, un escritor que vamos a trabajar el año que viene. Bueno, está entonces también la biografía no autorizada. La responsabilidad recae enteramente en el biógrafo y puede haber sido escrita contra la voluntad del biografiado, como en el caso de esta biografía de Bill Gates. La autobiografía es cuando es escrita por el propio biografiado, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una autobiografía de Gandhi y tenemos una autobiografía de Jorge Luis Borges, que también vamos a trabajar el año que viene y el otro. Y puede haber, bueno, las biografías están, es cuando es escrita por otra persona, ¿no? Por un tercero. Como en el caso de El Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, en la que el autor escribe acerca de el caudillo riojano Facundo Quiroga. Y bueno, puede haber, si podemos, sin decir que era una autobiografía falsa, lo que podemos ver dentro de Facundo, que hay muchas partes noveladas, incluso hay algunas partes que fueron inventadas por el mismo Sarmiento, ¿no? Bueno, y después en el texto se da cuenta de otros textos parecidos a los géneros narrativos, que bueno, esos se los dejo que lo sigan leyendo usted en el texto que está presente en el cuadernillo. Bueno, después el cuadernillo sigue con la historia del género biográfico, que también se los voy a dejar a ustedes que lo lean. Y lo que sigue dentro del artículo es recomendaciones de cómo escribir una biografía, que yo lo sinteticé en el siguiente cuadro. Bueno, ¿cómo escribir una biografía o una autobiografía? Vale lo mismo. Bueno, acá sugiere 4 pasos. El primero es decidir a quién voy a biografiar, o sea, de quién va a ser mi biografía y por qué
voy a escribir esa biografía. Es una persona famosa, es alguien significativa para la historia en este momento, es alguien significativo para mí. Bueno, y eso va a determinar el enfoque que le voy a dar, y también va a determinar si esa biografía va a ser total, es decir, va a ser de toda la vida, desde que nació hasta que murió, o va a ser una biografía parcial, es decir, solo de un fragmento significativo de su vida. El segundo paso va a ser investigar. Tengo que investigar dónde y cuándo nació la persona, cuál fue el contexto de la época en la que vivió, en qué estrato social se ubicaba, cómo creció, cuáles fueron los hechos históricos relevantes que lo marcaron, qué sé yo, qué sé yo, la Primera Guerra Mundial, lo que sea, ¿no? Cómo fue su paso a la adultez, cómo fue su vida de adulta, cuáles fueron las determinaciones fundamentales que tomó en su vida, cuáles fueron sus éxitos, sus fracasos, sus parejas, sus padres, sus hijos, ¿sí? Todos esos elementos tiene que investigar la persona que va a escribir la biografía. Y tercero, tiene que establecer contraste, es decir, comparar los datos que encontró con otras biografías ya escritas de la misma persona, ¿sí? Y bueno, y el último paso es quizás el más difícil, es escribir, y es el más importante también. Bueno, básicamente primero lo que hay que hacer es elaborar un esquema de los temas que se van a abordar y realizar un primer borrador que intente cubrirlos a todos. Y bueno, una vez que está este esquema, hay que reescribirlo, corrigiendo y afinando el lenguaje y el estilo literario que se le va a dar, ¿no? Incluso hay que revisar varias veces los borradores, reescribirlo varias veces hasta que quede la versión definitiva, ¿no? Bien, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que si estamos hablando de una biografía o de una autobiografía, va a haber una diferencia en el tono. En el caso de la biografía va a estar escrito en tercera persona, porque estoy hablando de otra persona, ¿no? Y el lenguaje va a ser más objetivo. En cambio, si yo voy a escribir una autobiografía, va a ser más subjetivo, van a verse los rasgos subjetivos del hablante, ¿no? Bueno, nosotros ya hemos visto que en los textos con funciones informativas, como los expositivos, las noticias, los informes, cuando se escribe o se pronuncia un texto, debe tener rasgos objetivos, es decir, intentar borrar toda huella del enunciador individual, todo rasgo subjetivo. En cambio, en los textos argumentativos, como los ensayos, recordemos que la biografía está muy cercana al ensayo, donde prevalece la perspectiva del que habla, el discurso tiende a ser más subjetivo. En este caso el enunciador, o sea, subjetivo, ¿qué quiere decir? Que cambia con cada persona, ¿no? Que cambia con cada sujeto. Si yo digo, la fórmula del agua es H2O, eso es objetivo, ¿no? Pero si yo digo, a mí me gusta el dulce de leche, es algo subjetivo, que va a cambiar con cada persona. Bueno, en el caso de los discursos subjetivos, el enunciador asume explícitamente su opinión, como en el ejemplo me parece terrible, o se reconoce implícitamente como fuente evaluativa de la información. Esto es terrible, ¿no? Pero cuando uno dice esto es terrible, digamos, tiene un rasgo más objetivo, pero sigue siendo una evaluación subjetiva. En este caso, decimos que las palabras poseen cargas valorativas o axiológicas, llamadas subjetivemas, por sus rasgos afectivos o evaluativos. Bueno, los subjetivemas podemos dividirlos en dos tipos. Los axiológicos, como por ejemplo los rasgos buenos o malos, que afectan al objeto denotado, y los modalizadores, que atribuyen un rasgo del tipo verdadero o falso, y también en ciertas formas axiológico, puesto que verdadero implica bueno, ¿no?
Bueno, esto lo vamos a desarrollar en el siguiente ítems, pero ahora quiero hablar de otro rasgo subjetivo que son los deícticos. Los deícticos son todas las palabras que dan cuenta de la situación comunicativa en la que la persona habla o se expresa, ¿no? Son palabras que ponen en evidencia la perspectiva del enunciador, ya que señalan la posición gramatical en que éste se presenta. Primero o tercera persona del singular o plural y las circunstancias espaciotemporales en que se produce el enunciado. Por ejemplo, si yo voy a escribir una biografía, lo voy a escribir en tercera persona del singular. Pero si yo voy a escribir, o decir, él es. Pero si yo voy a escribir una biografía, voy a escribirla en primera persona del singular. Yo soy. A menos que quiera escribir la biografía de un grupo, de una familia. Entonces sería primera persona del plural. Nosotros éramos, ¿sí? Bueno, y las circunstancias espacios temporales, bueno, vamos a suponer que si yo digo ayer, estoy refiriéndome a un tiempo que es inmediatamente anterior al momento en el que yo estoy hablando. Pero si yo digo ese año, había habido una bomba en la embajada de Israel. Eso también es una forma de indicar el contexto temporal y también espacial, porque vamos a completarlo. Una bomba en la embajada de Israel ubicada en Buenos Aires, ¿sí? Entonces, eso es un deíctico porque me está está dando cuenta de lo que estaba pasando en ese lugar y en ese momento. Si la mayor parte de los textos que se escriban este año van a hacer referencia a, por ejemplo, la pandemia por COVID-19, ¿sí? Entonces, todas las alusiones a la pandemia por COVID-19 van a ser deícticos, porque van a estar vinculadas con un hecho que ocurrió en este año, que es el 2020, ¿no? Bueno, los deícticos se pueden clasificar en deícticos de persona, como los pronombres personales, yo, tú, él, nosotros, los pronombres posesivos, mi casa, tu casa, nuestra casa, las desinencias verbales que expresan la persona gramatical, fui, por ejemplo, iba, o de tiempo, desinencias verbales que expresan tiempo presente, pretérito y futuro, y el aspecto perfectivo o imperfectivo, es decir, yo fui o yo iba, y adverbios y frases verbales, y de espacio también, adverbios y frases verbales de movimiento y verbos en movimiento. A eso lo vamos a ver ahora a continuación. Bueno, con relación a los subjetivemas, tenemos distintos tipos de palabras que tienen rasgos subjetivos. Dentro de los sustantivos, la mayoría son derivados de verbos o de adjetivos como amor, que deriva de amar, o belleza, que deriva de bello. Belleza, que es un sustantivo abstracto, y bello, que es un adjetivo. Después tenemos los peyorativos, que son todos desvalorizadores. El rasgo axiológico puede estar representado mediante un sufijo, por ejemplo, el sufijo acho, que diga mamarracho, o el sufijo ete, que diga vejete. Siempre tiene una carga desvalorizadora. O el sufijo ucho, para decir, por ejemplo, cuartucho. Otro rasgo axiológico está dado por la forma en que yo utilizo la palabra en la oración. Si yo digo, es un perro jugando,
estoy tratando de desvalorizar a esa persona, queriendo decir que juega mal. O esa casa es un rancho, rancho también es un sustantivo, estoy queriendo decir que es una casa vieja, fea, mal hecha, lo que sea, ¿no? Bueno, después están, estos son los rasgos negativos. Ahora vamos a los rasgos elogiosos. Es toda una mujer, es una forma de elogiar a alguien. O Pedro es un tigre, como queriendo decir de que es una persona valiente, fuerte, atrevida. O tiene flor de casa, también es un sustantivo, pero en este caso lo estoy usando como si fuera un adjetivo, que estoy diciendo, ay, tiene una casa muy grande o una casa muy hermosa, ¿no? Bien, después tenemos los adjetivos, que por lo general los adjetivos casi siempre tienen un rasgo valorativo, ¿no? Entre los que tienen un rasgo valorativo tenemos los adjetivos afectivos. Además de una propiedad del objeto, enuncian una reacción emocional del hablante respecto de ese objeto, como por ejemplo, fue un acto espantoso, donde espantoso es el adjetivo afectivo, o es un pobre chico, donde pobre es el adjetivo afectivo. Después tenemos los evaluativos axiológicos que aplican al objeto un juicio de valor. Se dirigió a mí un hombre ambicioso. Ambicioso es el término axiológico o valorativo. Después tenemos los evaluativos no axiológicos, es decir, no dependen de la opinión del hablante. Implica una evaluación cualitativa o cuantitativa del objeto sin enunciar un juicio de valor ni un compromiso afectivo. Por ejemplo, este camino es sinuoso, es decir, es un rasgo que no depende de la opinión del hablante. Después tenemos los adjetivos que son subjetivos afectivos. Dijo algo lamentable. Pancho es optimista. Lo que hizo fue turbador. O los subjetivos axiológicos. O sea, en este anterior tiene que ver con un sentimiento y el axiológico tiene que ver con un juicio de valor. Me gustan los libros buenos o malos. Es un chico lindo o feo. Lo que hizo es errado. Bueno, y después están los subjetivos no axiológicos. El uso de grande, pequeño, cercano, lejano, caliente, frío, abundante, escaso. ¿Por qué es subjetivo? Porque en realidad, por ejemplo, lo que puede ser caliente para alguien quizás no sea caliente para otra persona, quizás, si vamos a suponer que yo digo demasiado caliente y en realidad la otra persona lo prueba y me dice, bueno, para mí está bien, ¿sí? Entonces ahí tenemos la cuestión subjetiva, ¿no? Bueno, en el caso de los verbos también hay verbos que tienen cargas valorativas. Si yo digo el verbo ir no tiene carga valorativa, pero el verbo gustar, desear, pretender, denigrar, siempre tienen una carga valorativa. Si yo digo, dejate de rebuznar, ese verbo rebuznar tiene una carga negativa fuerte. O Pedro chilló fuerte, en vez de decir, Pedro gritó fuerte, si yo digo chilló, es porque le estoy dando una connotación negativa mucho más fuerte, ¿no? Bueno, dentro de estos verbos axiológicos tenemos los verbos del decir. Por ejemplo, cuando el emisor no prejuzga de la verdad o la falsedad de los contenidos enunciados. Por ejemplo, tenemos los verbos afirmar, declarar, comunicar. Bueno, esos serían los menos axiológicos de todo, ¿no? Por ejemplo, él afirmó que Juan tenía razón. Es decir, acá casi que no hay subjetividad. Pero cuando el emisor toma posición, como la palabra pretender, confesar, reconocer, especular, ahí sí tenemos un mayor grado de subjetividad del hablante. Por ejemplo, él confesó que Juan tenía razón.
la palabra confesar siempre tiene una carga negativa, por ejemplo, ¿no? Porque uno confiesa cuando hizo algo malo, ¿no? Bueno, después tenemos los verbos del juzgar. Cuando el emisor emplea, por ejemplo, la estructura, él critica a Juan por lo que hizo, está admitiendo como verdadera la proposición de Juan. Juan es responsable de haberlo hecho. El otro caso es cuando el emisor emplea la estructura, él acusa a Juan por haberlo hecho, no se pronuncia sobre la verdad de esta imputación. Y los verbos de opinión serían los más axiológicos, los más subjetivos de todo, ¿no? Enuncian una actitud intelectual del enunciador frente a lo que enuncia. Supongo, por ejemplo, supongo que ya lo debe saber. Ese supongo es algo que me hago cargo, ¿sí? Algo que yo creo, pero no estoy segura. Y después tenemos los objetivos. Los objetivos serían lo contrario, es decir, no depende de la opinión del hablante, sino que de los hechos objetivos. Por ejemplo, esta habitación es celeste. Bien, después están los adverbios. Recordemos que los adverbios son, de alguna manera, modificadores del verbo y me dicen cómo, cuándo, con quién, con qué instrumento, en qué momento se realizó la acción. Bueno, hay adverbios entonces que tienen una carga valorativa más fuerte, más subjetiva que otra. Los más importantes son los modelizadores. Se pueden clasificar de la siguiente manera, pueden ser modalizadores en sí o modalizadores que implican un juicio. Entre los primeros tenemos los de la enunciación, que remiten a la actitud del hablante con respecto a su propio enunciado, a lo que está diciendo, ¿no? Por ejemplo, francamente, no sé si vendré mañana. Ese francamente es el modelizador que está mostrando su actitud con respecto a lo que está diciendo. Y después están los modalizadores del enunciado que remiten a un juicio sobre el sujeto del enunciado. Posiblemente ese modelizador Juan no lo sepa. Bueno, después están los que implican un juicio de verdad. Por ejemplo, quizá pueda curarse pronto. Sin duda esto terminará rápido. Entonces, sin duda o quizá serían los modelizadores de juicio. Que están, digamos, implicando el juicio del hablante. Y después están los modelizadores sobre la realidad. En efecto, Juan no vino ayer. Es decir, yo estoy haciendo énfasis en algo que ocurrió en la realidad. Pero yo le quiero dar este énfasis. Y esto también tiene que ver con mi subjetividad, ¿no? Con mi decisión de querer hacer énfasis de que Juan no vino ayer. O de hecho me está reafirmando lo que yo estoy diciendo, estuve totalmente equivocado. Bueno, y tenemos por último los restrictivos y apreciativos, que me indican, también son adverbios de modo, me dice apenas me alcanzó para hacer la torta o resultó casi perfecto. También son adverbios que muestran la subjetividad del hablante. Bueno, todo esto que hemos trabajado acá, digamos, lo trabajé con el fin de dar cuenta de esta subjetividad que hay presente principalmente en las autobiografías y no tanto en las biografías, ¿no? Bueno, ahora vamos a presentar las actividades. Una de las actividades es, a partir de la lectura del artículo anterior y luego de mirar los siguientes videos de YouTube del sitio Estudia y Aprende, donde se nos explica qué es una biografía y cómo escribir una autobiografía, tenés que realizar un cuadro comparativo distinguiendo ambos géneros, algo así, ¿no? Por ejemplo, poner en una columna biografía, en la otra autobiografía, y en esta poner, por ejemplo, la vida de quien se narra, poner
En este caso, en el caso de la biografía, la vida de quien se narra, y en el caso de la autobiografía, la vida de quien se narra también. ¿En qué persona suele narrarse? Primera, segunda, tercera, y lo mismo ponemos acá, ¿no? ¿Qué lenguaje es utilizado? Los aspectos del lenguaje tienen que ver con lo que dimos recién, ¿no? Y otros aspectos que consideres comparar a partir de la visión de los videos que vamos a ver a continuación y que se extrajeron de este sitio Estudia y Aprende. Características y función de las biografías. La biografía es la historia de la vida de una persona desde su nacimiento hasta su muerte. La autobiografía es la vida de una persona contada por ella misma. Obviamente la autobiografía no cuenta hasta el momento de la muerte. Normalmente se centra en una época determinada de la vida del autor. La biografía sirve como un testimonio de una vida grande o común que cruza la barrera del tiempo y nos permite comprender a través de historias personales el modo de pensar, ver y entender una época. La biografía y la autobiografía tienen características comunes, como son narrar sucesos verdaderos enmarcados en un contexto histórico real, contar sucesos representativos en la vida del personaje para relatarnos la historia, es decir, no se narra lo ocurrido cada día o cada momento de la vida de la persona elegida, sino solamente momentos especiales que nos dan a conocer su manera de ser. Incluyen soportes gráficos como fotos. La función de las biografías y la autobiografía es contar la vida de una persona a través de sucesos ordenados cronológicamente. Y también sirve para dejar un testimonio de los éxitos y fracasos de la familia y de las relaciones importantes que tuvo esta persona. Para realizar una biografía, primero investiga a fondo sobre la vida de la persona elegida. Puedes utilizar diarios personales, cartas, periódicos. Aunque no sea una persona pública, los sucesos de los periódicos ayudan a enmarcar el contexto histórico. También puedes hacer entrevistas con quien conoció a la persona y tomar datos de sus familiares. Después de la documentación e investigación exhaustiva que vas a realizar, tienes que poner en orden cronológico los datos recabados y decidir qué es lo que vas a contar. Para no comprometer la privacidad y seguridad de la persona o de familiares y amigos, puedes usar un seudónimo o solo letras en lugar de nombres completos. Redacta el primer borrador. En esta parte de la realización de la biografía, escribe todo lo que investigaste y no te preocupes mucho por la gramática. Después harás una corrección para quitar errores y las frases que no se entienden. Si se te complica escribir, puedes usar la técnica de grabarte primero como si le estuvieras contando la biografía a un amigo y después transcribes lo que grabaste. Corrige tu borrador. Revisa la ortografía y la gramática. También los errores de fechas o de nombres que puedas tener. Elige un título adecuado para tu biografía y presenta tu trabajo con una selección de imágenes incluidas en el texto. Estudia y Aprende presenta cómo hacer una autobiografía en 7 pasos. Una autobiografía es un texto narrativo que nos cuenta la historia de una persona escrita por ella misma. En una autobiografía no tienes que contar todo lo que ha ocurrido en tu vida, sino los aspectos más significativos que te han hecho ser como eres o que son importantes para ti. Estos son los 7 pasos más importantes para redactar una autobiografía en la secundaria. Número 1. Reúne toda la documentación que tengas acerca de ti. Tu acta de nacimiento, todas tus calificaciones, observaciones de las maestras en el kinder, todo lo que puedas encontrar de documentación, reúnelo en un solo lugar. Número 2. Haz entrevistas a tus papás, a tus abuelitos, a tus tíos, primos, etcétera, todos los que hayan tenido relación contigo cuando eras más pequeño, porque obviamente no te vas a acordar de muchas cosas que hiciste durante los primeros años de tu vida. Ahora, elige tus recuerdos más importantes y escríbelos. Recuerda que la autobiografía siempre se escribe en primera persona, entonces tienes que escribir: nací el 26 de octubre de 1981, no es cierto porque no estarías viendo este video, pero tú me entiendes. El punto es que escribas en primera persona.
Ahora ya tienes documentación, ya tienes todas las entrevistas que le hiciste a tus papás y a tus familiares y tienes todos tus recuerdos. Toca elegir qué es lo que quieres contar. Quizás hiciste alguna travesura y esa no te interesa contarla, o quizá hay una parte de ti que te avergüence y tampoco quieras contarla. Es muy válido. En tu autobiografía solo tienes que contar las cosas que tú deseas. También es importante ponerle un contexto histórico. Así es que puedes escribir en tu autobiografía situaciones que hayan pasado importantes durante tu vida, pero importantes para la sociedad, para poner un contexto y saber en qué época estabas viviendo. Ahora sí es momento de empezar a escribir el primer borrador. Es muy importante que utilices palabras que jerarquizan cronológicamente el tiempo. Por ejemplo, antes de, después, a continuación, en ese momento. Esas palabras nos van dando idea del orden cronológico en el que sucedieron las cosas. Puedes empezar a escribir tu autobiografía desde el momento en el que naciste o puedes empezar a contarla en algún momento que a ti te agradó mucho de tu existencia. Por ejemplo, podrías poner: mi mamá dice que el día que nací llovió mucho y por eso me gustan los días lluviosos y con neblina. O puedes elegir contar un momento después. Por ejemplo, estoy sentado frente a mi computadora escribiendo la autobiografía y lo único que recuerdo es aquella vez donde pasé la mayor vergüenza de mi vida. El tono es el que tú quieras darle. Estás contando tu historia. Redacta tu primer borrador con todos los recuerdos que vas a contar y todas las cosas que vas a contar. Ahora sigue el momento de corregir. Fíjate en las faltas de ortografía, trata de que no se repitan muchas palabras y dale un orden más o menos coherente a tu escrito. Elige fotografías y documentación importante que vas a acompañar en tu texto. Y por último, elige un título para tu autobiografía. No necesariamente tiene que ser la vida de mí. Puedes escribir, por ejemplo, hay una que se llama Confesiones, de Rousseau. Y sí, también hay autobiografías que se llaman La historia de mi vida. Espero que estos 7 pasos te sean útiles. Si es así, por favor, dale me gusta a este video y sobre todo, compártelo con tus amigos porque ellos también necesitan hacer la tarea. Bueno, la otra actividad es escribir una breve biografía de alguien a quien admires o, en su defecto, escribir tu autobiografía contando, por ejemplo, cómo cambió tu vida con el confinamiento por la pandemia de COVID-19. La podés redactar al estilo de un diario personal y puede ser real o ficticia, puede ser totalmente inventado, ¿no? Podés usar la siguiente fuente como ejemplo, un sitio de internet que se llama El Burro Sabio y que se refiere a la autobiografía y bueno, da distintos ejemplos y te explica cómo hacer una autobiografía, ¿no? Bien. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy y terminamos, con esto damos el último tema del cuadernillo del tercer trimestre. Bueno, recordá seguir cuidándote para evitar contagiarte de COVID-19 o de cualquier otra enfermedad. Y bueno, les mando un abrazo grande.